Navarro, la periodista colombiana, lo definió de una manera que a mí me gustó muchísimo, que fue como, la migración de gringos es un monocultivo. No es un plátano, yuca, no, queremos que todo sea como a nosotros nos gusta y queremos que la comida no sea picante y queremos que la gente nos hable en inglés y queremos, porque no pasa eso con las otras migraciones, hay como, y ella lo comparaba con, no sé, Pollos Medellín en la calle Medellín, que es de unos colombianos, como que decía, algo pasa con la migración de los países dominantes Bueno, que, que la gente se presta aparte, ¿no? que la gente se Que presta es el también, comercio, claro, total. ¿no? Nos adaptamos a... Porque al final de cuentas pues, llegan con el recurso El recurso, y al final del día pues, es lo que... no hay nada que hacer. Pero me sorprende, por ejemplo, la seguridad, Exacto, sí. que supongo que será un poco consecuencia de esa gentrificación, Creo yo, puede ser que sí, fíjate, no lo un había poco y un analizado. poco. Es una ciudad muy segura, Ciudad de México, en cuanto a, ya en Bogotá esto no se puede, Bueno, ¿y sabes qué me sorprende? Que se están yendo a colonias sumamente con mucha fama de peligro. claro, La Guerrero, ajá. pues hay un antro ahí, el Beribari, no sé si lo conozco, Sí, apartamento ahí hoy iba a atascado. ir al Hoy Beribari. iba, sí, Me dijo una amiga, es lo último. sí, Es como, hay que ir al Beribari, que es la cosa más cool. Y yo pensé que era por acá, no es por acá. Bueno, y ahora también decían que la Doctores era muy es peligrosa. peligrosísima y ahora ya la Doctores ya está carísima. Ya es No, cara ya y está hay esta carísima. laguna, que es esa cosa de arte y no sé qué. Sí, ¿la qué? La laguna, Sí, que es ese edificio que renovaron, que yo era... lo Los misterios de lo cool son espectaculares. Yo trato, dedico parte de mi vida a tratar de entenderlo. ¿Por qué las cosas que pegan, pegan? Y yo lo pienso como una persona muy susceptible a esas cosas. Digo, como a mí me dicen, no, esta es la tienda donde hay que ir y yo, perfecto, y me siento en el piso, como no tengo problema, esto es lo cool ahora. Y pienso como, ¿por qué esas cosas funcionarán? El capitalismo es muy misterioso, el capitalismo es muy misterioso, a pesar de ser inevitable, es como, o sea, para mí la política es, hay que entregarse y tratar de comprender las razones del fenómeno, pero sí, 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 fíjate que son, que bueno, es parte de lo, un poco de lo que reflejas en tu literatura, creo, ¿no? O sea, los misterios que te llaman la atención, sí, así como que dices aquí, ¿no? sí, Y la política también, creo. sí, a mí me gusta mucho la política. No sé si está tanto depende. O sea, la he tenido que limpiar de mis novelas en algunos sentidos, a pesar de que yo creo que la primera sobre todo es la más política. La de coger, comer. No, es que ese es mi primer libro, pero mi primera novela se llama La Manada. Ah, esa es la primera. Ujú. Pensé que era la segunda, No, donde están los chicos que se los crían en una chicos, escuela de puros hombres, hay un exacto, asesinato y todo eso. sí. Ok. Eh, Pero te inspiraste en el caso de la España. Entre el caso de España y un caso argentino de unos chicos que mataron a golpes a otro chico en una pelea. Y, Y ahí como que yo venía de hacer Coger y Comer sin culpa y tenía muchas ganas de decir muchas cosas en relación a lo político. Y creo que eso fue un error de la novela, a pesar de que a mí me gusta mucho hoy en día, porque a veces hay una necesidad de que mi mensaje quede más claro que la ficción. Y hay cosas que la ficción exige que dejes a un lado por el bien de la novela y que también te dice un poco como no subestimes a los lectores saben que esto está mal. O sea, tú no tienes que decirles, esto está súper mal, no hace falta, ¿no? Como, y yo tenía muchas ganas de decirles, esto está mal. Y eso es un aprendizaje, pero porque a mí me gusta muchísimo la política, yo disfruto mucho, hacía un programa de política hasta el año pasado, El de los el de argentinos. los argentinos, Ese. que duró. Argentines, ¿no? Se llamaba. Se llamaba, no se llamaba Después de la tormenta, pero había una sección sobre los argentinos. Y era un programa de política todos los días en Argentina y me gusta la política también en México. Yo donde estoy es como una conversación que me interesa y quiero saber qué onda y cómo está la vibra. Como eso me interesa un montón. Pero esas cosas no siempre van en el mismo carril que la literatura. A veces me interesa, o durante muchos años, durante todos los años que tuve el programa,
era un ámbito en el que yo hablaba explícitamente de política y de política partidaria, y después la literatura también era una especie de refugio de la coyuntura. Y de venir del ensayo, donde las cosas son muy importantes, como que donde uno habla de las cosas que están pasando, eh, Que con Médico Head es más ensayo, ¿no? es ensayo, es ensayo de, es no ficción, además. Yo nunca volví a escribir no ficción. Uno a veces es muy ingrato con sus cosas y es como, "Bien, ahora estoy una novelista". Sí, sí, total. Ahora estoy una novelista. Y la verdad que ese libro ha sido para mí como una, un primer vínculo con lectoras de una manera súper especial, y algo que uno nunca debería dar por sentado, como la posibilidad de conectar con gente a través de la literatura. Y ese libro como que me lo permitió, y eso fue siempre muy lindo. Yo lo único que le criticaría a este libro, ¿no? No con respecto al texto, sino con respecto a la edición, que no invita a que lo lea el hombre. No, es verdad. Y siento yo que es un texto que muchos hombres deberían de leer. Y es muy lindo porque lo han leído muchos, o sea, a mí siempre me impresionó la lectura de los hombres de este libro. Es un libro que ya tiene 6 años, 7 años, y la lectura de los hombres siempre ha sido, yo creo que la gente con los libros se relaciona distinto, o sea, a cómo se relaciona con un tweet. O sea, una cosa es hacer un tweet y que la gente te diga puta y no sé qué cosa, pero la gente con un libro por lo general se alegra, como se acerca de buena leche, cuesta más tiempo, y siempre que yo hablé con hombres que lo habían leído, la respuesta fue, no sabía, ¿no? Como, "Ah, Dios mío, no tenía idea de que esto ya así, estoy muy impactado". Y eso siempre o sea, siempre me ha parecido como algo muy genuino y súper especial. Creo que también es un libro que se inscribe en una época mucho más combativa. Es un libro del 2018, es un libro gestado de las entrañas de los movimientos feministas latinoamericanos. Yo hoy en día no tendría el mismo tono, tal vez no lo escribiría en primer lugar. Pero hay algo súper bonito yo creo que de esa honestidad, quizás como de ese desparpajo, que acercó mucho a las mujeres, y que incluso algunos hombres vencieron ese cerco estético, por decirlo de alguna forma, y siempre se acercaron de manera muy honesta y como muy conmovidos a decir, esto no sabíamos que esto era así. Claro, yo un poco me identifico un poco contigo porque la otra vez comentaste que te da curiosidad cómo reaccionan los hombres, ¿no? O cómo se comportan los hombres. Y a mí me pasa, pero al revés. Claro. Cómo se comportan las mujeres, ¿no? Y yo, por ejemplo, bueno, no sé tú cómo has sido recibida por tus inquietudes, cómo han sido recibidas, ¿no? Hacia los hombres, porque mis inquietudes hacia las mujeres no han sido bien recibidas, Claro. ¿no? No sé si tú hacia los hombres has tenido ese freno o no, ¿no? Y este libro, pues resuelve o me enseña muchas inquietudes que yo tenía que no fácilmente te puedes acercar. Sí, para mí, o sea, en medio de que el libro se inscribe y es una gesta del 2018, yo veía ahí un problema que después se comentó mucho también, no soy yo ni la primera ni la última en hablar al respecto, de ciertas, sobre todo con el consentimiento, veía un problema complejo, y era como, nadie lo tiene tan claro. Nadie sabe exacta, la definición es esquiva, es cambiante, y hay algo que sucede a partir de que quizás los hombres de buena fe no lo están entendiendo, y cómo poder explicar eso. Y la manera que yo encontré fue a través de la narrativa, ¿no? Como que esa historia de esta chica que se coge a un chico una noche, y la noche sale mal, pero es difícil saber por qué, porque no es algo que, no, esa relación no es una relación no consentida, es consentida, pero hay algo, hay un subtono, hay un subregistro,
y que eso no fuera lo mismo que lo que habla el libro cuando habla de un abuso sexual. Esto es explícitamente avasallar el consentimiento de una persona. Y a mí todavía me es muy difícil ubicarlo en palabras teóricas. Y el ejemplo me sirvió mucho para graficar que hay una amplia zona gris en cuanto al consentimiento y que yo no podría, o sea, es la culpa de un sistema que obviamente privilegia los comportamientos de las masculinidades y la forma en la que las masculinidades se relacionan sexualmente y no sé qué, pero yo no podría decir que es culpa de los individuos, o sea, o prefiero no decirlo, sino miremos dónde está este malentendido, porque hay algo que pasa. A mí me interesa principalmente mucho porque tengo hijos de 14 a Muchas 13 años, gracias. principalmente. Claro, Entonces, yo, por ejemplo, a la edad de mis hijos, ¿no? Justo estaba platicando antier en la FIL con una persona y estaba platicando sobre tu libro, precisamente de comer y coger. A mí mi papá, por ejemplo, yo viví muy poco con mi papá, pero mi papá siempre me dijo, a las mujeres tienes que obligarlas. claro, Esa fue la educación que a mí me dio. claro, No se me olvida cuando me dijo tienes que obligarlas, no lo entendí porque no estaba en ese claro, momento. Entonces me pasó que fui con una chica a mi casa, ¿no? Y estábamos besándonos y todo, y, y ya pasamos a la intimidad. Yo ya estaba dentro de ella, ¿no? Y en ese momento me dijo no, ¿no? claro, En ese momento me dijo no quiero. Entonces yo, ¿sabes? Así como que a mi papá así de, si ya la tiene adentro, ya, oblígala, claro, ¿no? Y fue algo así como, ¿qué hago? ¿No? Tengo que obligarla o no. claro, Y no, o sea, dije, bueno, no la voy a obligar, ¿no? Porque me está claro, diciendo no, claro, me está diciendo que no quiere. ¿Y por qué no quiere? Nunca lo entendí. claro, Hasta la fecha no lo voy a entender, claro, ¿no? Simplemente pues fue de ya, ¿no? Ya platicamos un rato, después me dijo, si quieres, vamos a intentarlo otra vez, pero yo tampoco ya como que ya no quise, claro, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? No sé, nunca lo sabré, pero no importa tampoco, claro, ¿no? Lo que importa es, como mi papá me dijo, obliga, tienes que obligar, claro. Bueno, pero es que ¿no? durante muchos años la frase estrella era cuando las mujeres dicen que no quieren decir que sí. Es que si quieren. Bueno, no hay ahorita un video, que no sé si lo has visto en TikTok, donde sale una chica agarrada a un parachute y está, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y si se la avientan al parachute valiéndoles y ya va en el parachute y dice, ay, qué bueno que me obligaste porque sí quería. Claro, total. Y los comentarios de Sí, ese video son, es que sí, eso pasa siempre, que no se qué, que no sé cuándo. Comentarios de hombres y mujeres. claro. Claro, o sea, Entonces, yo creo que hay como, y hay, y creo que sigue siendo un término en disputa. Y a mí no me molesta que sea un término en disputa. Prefiero pensarlo como un término en disputa a que está todo resuelto con el consentimiento y ya todos sabemos qué es y todos entendemos perfectamente qué es y entonces, porque creo que tiene y merece que le demos la complejidad que requiere a algo que necesita un lenguaje, donde el lenguaje no siempre está disponible, que necesita una negociación eh, y que no es tan sencillo como se dice que no es no, pero entonces si no puede decir, como creo que esas respuestas taxativas sobre el consentimiento me parecen intentos muy valiosos que yo también he hecho a lo largo del tiempo porque creo que también requieren una solución práctica de, bueno, necesitamos entenderlo porque es algo con lo que nos relacionamos todo el tiempo, pero me gusta pensar en su complejidad y poder discutir su complejidad de manera mucho más abarcativa en todos los ámbitos que se presentan. Y creo que con ese libro yo ya tenía una intuición sobre esto y sobre esa incomodidad que me generaban algunas situaciones consentidas, pero que había algo, una trama que las enturbiaba un poco y que eso no hacía que fueran no consentidas, ¿no? Y bueno, creo que eso también tiene que ver con que carecemos de un lenguaje para hablar de todas las formas de violencia y agresión sexual en la vida de las mujeres, no solo
de herramientas legales, sino justamente de un lenguaje porque es poco lo que hemos hablado al respecto. Fíjate que con respecto a eso, yo en una ocasión, mis hijos no querían ir a un camping y mi esposa decía, es que hay que obligarlos. Mm, No, porque es exactamente lo mismo. claro, Es que después va a agradecer y va a decir que qué bueno que lo obligamos. claro, Digo, no, es que eso se genera ciertas aporías, claro, ¿no? Entonces, está diciendo no, pues es no. Después se arrepiente, pues, no, o sea, pero de momento fue no, porque dijo que no, claro. ¿no? Entonces, sí, creo que permea en muchos, en muchas cosas, ¿no? No nada más en el feminismo, sino en muchos temas. Pero fíjate que, bueno, ahí es un ensayo. Después en este, ¿no? De la memoria que es un animal esquivo, ¿no? ¿Cuántas novelas han pasado ya para esta? Dos. Dos. Que es la del mar o algo así. La manada La manada y la... y todo muere salvo el mar. ¿Todo muere qué? Salvo el mar. Y ya después esta. Que aquí también hay otra inquietud tuya, ¿no? Hay varias, creo yo. Eh, De toda la memoria. la memoria, la vejez, la mezquindad, eh, pero creo que el vínculo que explora es los hermanos, como la familia, La relación de hermanos. la relación de hermanos, la relación de hermanos y la memoria, eh, y la orfandad en algún sentido, y el trauma. Como que yo eh, estaba muy obsesionada con la idea de volver, de un personaje que tiene que volver a partir de ser una, pues yo soy migrante hace muchos años, entonces creo que hay algo que sucede con la casa de la infancia que está muy fijado en nuestra memoria afectiva y pensaba como en ese retorno y en esa especie de retorno y también en la posibilidad de haber vuelto después de muchos años y de que una casa sea y pueda sintetizar como un trauma y y un drama familiar. Em, Me recordaste la canción al tango de Volver. sí, porque es Sí, hermoso. A mí me gusta muchísimo. Y, y creo y darle voz a un personaje que es para mí y que existe en todas nuestras familias latinoamericanas, sobre todo en las familias latinoamericanas de esa generación, que es este tío loco, ¿no? Como este personaje que nadie entiende nunca, de familias muy patriarcales y de familias muy machistas y de entornos muy complejos de la sociedad, y que se va y nadie entiende y todos arman una mitología alrededor de este personaje. Y me gustaba la idea de darle voz y voto a este personaje y que eso no lo hiciera tampoco, no lo justificara. Creo que explicarlo no lo justifica, em, pero que para mí sí era como muy valioso y muy interesante resolver esa duda que yo tenía sobre estos personajes que son expulsados de una familia o que se expulsan a sí mismos de una familia y que nadie termina de entender por qué. Porque yo creo como la dedicatoria del libro, la familia es una ficción que nos contamos y que reproducimos, ¿no? Y la herencia y todas estas cosas de quiénes somos y nuestro apellido y lo que dejamos es una ficción que reproducimos y en la que creemos que la familia está por encima de todas las cosas y creemos como en un montón de un pacto ficcional en el que estamos de acuerdo quienes integramos una familia y quería darle voz al expulsado de este pacto, al que se expulsa de este pacto, y al mismo tiempo que eso no lo hiciera un personaje inocente, sino que eso lo explicara y narrara, y lo narrara a sí mismo, ¿no? Y narrara la ficción que él mismo se cree sobre sí mismo. Yo creo que todos somos, o sea, que nuestra identidad, la identidad de todos nosotros y nosotras, es un mito de origen, igual que los que tienen las comunidades originarias. Todos tenemos un mito de origen que nos decimos. Y eso puede ser cierto o no, ¿no? Y estamos tan convencidos de que nuestra memoria es algo real y la memoria no es real.
La memoria es algo voluble, inestable, cambiante. Bueno, ¿qué pasa con estos personajes que se han cimentado sobre un recuerdo que puede ser falso o que no necesariamente es el único recuerdo que existe sobre una situación? Creo que esa era como un poco la hipótesis o la pregunta originaria. Y después estuvo la decisión de la primera persona, que fue una decisión muy desafiante, pero que para mí, si era un libro que iba a hablar de la memoria de un personaje, ese personaje tenía que hablar, no podía ser un narrador omnisciente, em, porque nosotros no podíamos saber todo lo demás que había pasado, sino que teníamos que estar convencidos de la versión de este personaje y después dudar de la versión de este personaje. Y eso fue fascinante para mí. O sea, fue un desafío tremendo porque yo había escrito tanto La Manada como Todo muere salvo el mar, si bien eran desde perspectivas masculinas, era una tercera persona. Y darle la voz al personaje y que todo el tiempo estuviera él, un personaje muy repetitivo además, como esta cosa muy odiosa, eh, como que para mí requirió una destreza técnica que me hizo muy feliz. O sea, me costó mucho trabajo, me hizo llorar en muchas ocasiones, tuve que sentarme a estudiar, pero me hizo muy feliz también a partir de una curiosidad narrativa y de una curiosidad sobre un personaje, poder resolver una curiosidad técnica sobre ya una cuestión de una destreza literaria, que también creo que es como uno escribe mejor, ¿no? Intentando cosas distintas, arrojándose a experimentar con la forma y a experimentar con la estructura y a lanzarse un poco, a hacerlo equivocándose o no, pero verdaderamente hacerlo. Oye, fíjate que esto me lleva a dos preguntas que me habían ocurrido. O sea, tuvieras que inventar un mito fundacional, ¿cómo sería? Así brevemente. Mi mito fundacional. Un personal, pues, el mito fundacional de María del Ay, no sé. Es que ahora siento que si lo digo quedaría súper expuesta, quedaría como, todos conocen este mito fundacional. Claro, este origin story. O sea, ¿ya lo has dicho? No, Ah, nunca he hablado de mi mito fundacional. Supongo que esto dialoga muy bien con coger y comer. Yo creo que coger y comer es un mito fundacional. O durante mucho tiempo lo creí. Y estuve muy segura de que ese era mi mito fundacional y de que hablar en primera persona de todas estas cuestiones y de los desórdenes alimenticios y de cosas de las que yo nunca había hablado con mi familia siquiera antes de la publicación del libro y de la sociedad colombiana y de un montón de estas cosas, era o explicaba gran parte de lo que yo había hecho con mi vida, según obviamente como unas versiones muy psicoanalíticas eh, de la existencia. Y es curioso, porque yo cuando escribí ese libro tenía 25 años y estaba segura de que yo era de unas maneras. bueno, es una etapa muy existencialista. Sí, total. Eh, y estaba segura de que yo era unas cosas y no era otras cosas, ¿no? Y era como muy taxativa con mi mito fundacional, que era esto otro, y con las cosas que me interesaban. Y la vida cambió tanto después. Y esas cosas me importaron tanto menos. Hace poco murió mi papá y eso a mí me pareció algo muy trascendental, algo que iba a hacer que la vida fuera radicalmente distinta y me interesó mucho la muerte y me interesó mucho la narración de la familia y me interesó. Y es lindo permitirse saber que uno vuelve a renacer o cambia tan radicalmente que su mito fundacional no es estático, ¿no? Lo que le pasa a este personaje es que este personaje está fijado en eso y no permite que eso cambie. Y Retorna todo el tiempo y todo como esto. Y a parece que mí, ya va, pero pero no, no, vuelve a pero lo nunca, mismo. pero nunca va. Y eso como Es que eso, bueno, fíjate que yo sentí una angustia perenne en el personaje que nunca la resuelve. Nunca dije, necesita super terapia. sí, No, o sí, sea,
no solo no la resuelve, sino Y aparte, que ¿sabes qué? Creo que ni siquiera sabe que tiene un problema. no, no, no. No, y no lo sabe, y no lo sabe, y creo que hasta el final creemos que lo sabe y no lo sabe. Y también está esa cuestión de los hermanos que a mí me obsesiona, y es, ¿cómo puede ser que personas criadas bajo los mismos estímulos puedan ser tan distintas? A mí es, o sea, yo lo veo, es como no lo puedo creer. Y me pasaba, y creo que eso también me interesaba mucho explorarlo en esta novela, como esta relación con los hermanos. Es una relación tan compleja, es una relación tan intensa. Entonces sí, creo que eso que con los mitos fundacionales, eso... Yo eh, siempre que he dicho, lo veo con mis hijos y se los digo, que de entrada, esas pequeñas horas de diferencia o años de diferencia, ¿no? Tenían una impronta completamente distinta. Porque un hermano llega en una época que la familia está en cierto momento, pero el otro llega en otro momento de la familia. Eso ya determina que cada hermano sea distinto. Y aparte siempre he considerado que tenemos ciertos sensores, ¿no? sí, Con los cuales nos desenvolvemos en el mundo, que son nuestros sentidos. Y no tengo yo los mismos sensores que no, tú que yo. La única forma que tú conozcas cómo veo yo, cómo siento yo es que estés dentro de mí, lo cual es imposible. O que yo esté dentro de ti, lo cual es imposible. Entonces eso determina cómo veas tu entorno. Desarrollo completamente distinto a pesar de que en apariencia el entorno es diferente. Yo, por ejemplo, a mi hijo, que el mayor, ¿no? Y al menor también, pero mayor es el que tiene 13, 14, 14. 13. Hemos educado a nuestros hijos en base a la empatía, en base a, pues sí, ¿no? A la igualdad, etcétera, etcétera. Y mi hijo, no he logrado que no use la palabra maricón y homosexual como insulto. Claro. De entrada no sé en qué momento la agarró como insulto. Mm, ¿Me explico? O sea, de repente ya es que maldito gay. ¿Por qué estás usando esa palabra como insulto? claro. Se te ha educado completamente distinto. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, Lo que yo voy a decir, o sea, no me corresponde a mí decirlo porque no soy una persona que tenga hijos y no quiero tener hijos, por lo cual lo que voy a decir es un poco atrevido, pero hay algo que yo creo que con lo que la sociedad es muy cruel, porque es mentira, y al mismo tiempo es lo único en lo que podemos confiar, o sea, yo creo que es parte de el fundamento de una sociedad sana, pero es muy tramposo la idea de que si criamos a nuestros hijos con amor y valores y contención, entonces el resultado va a ser lo que esperamos. Y yo creo que es una suerte muy arbitraria, ¿no? Como no sabe. Ay, es una, y a mí, mis amigas que tienen hijos y demás, como siento que es una, o sea, que pensar mucho en eso es terrible porque no creo poder vivir con la angustia de decir, esto puede salir como salga, ¿no? Esto, pero al mismo tiempo también me parece que eso es importante porque somos muy duros con las familias de las personas que consideramos que hacen algo mal y es como, ¿dónde? Siempre, además, ¿dónde estaba la mamá? claro, claro, sí, el juicio Y de valor. probablemente estaba ahí siendo buena, siendo una Claro. buena madre, pero no garantiza nada. Discúlpame, comandé el del otro, déjame buscando. Si quieres, déjamelo y mándame el otro. Pero es que sí quería probar el otro. Pero cuando empecé a probar que sabía el otro, dije, no, Este es creo que elote. este es elote. Sí, fíjate, es algo de lo que escribe mucho Laura Baeza, de las familias. Eso le Exacto, causa muchísima sí, inquietud a ella. exacto, Las familias no hegemónicas. exacto. Y que de familia. Y bueno, se ha considerado siempre, ¿no? Bueno, esa tendencia. Todas las familias no hegemónicas
crían a hijos malos, Claro, ¿no? eso, esa idea, o sea, creo que al final es una idea que nos contamos como sociedad, porque tenemos que aferrarnos a que las acciones buenas y las acciones responsables siempre son bien remuneradas. Pero eso no es verdad, eso no es verdad. Y ahí uno lo ve también como en familias de varios hijos, y hay uno que es una recontra mierda y puede pasar, ¿no? Y yo siento que si yo, si yo tuviera hijos y tuviera que enfrentarme a esa realidad de decir, quizás si yo hago todo lo mejor que puedo, esto igual no salga bien, sería muy angustiante. Y al mismo tiempo, incluso si hago todo lo mejor que puedo, e incluso si sale bien, la culpa va a ser toda mía y esta persona va a odiarme durante muchos años. Y si hice todo bien, significa que esta criatura a sus 30 años va a poder ir a sentarse una vez por semana a un diván y pagarlo a decir que me odia y que le arruiné la vida. Y eso significa que mi trabajo estuvo bien hecho. Eso, o sea, eso significa que mi labor estuvo 10 de 10. Quería un adulto lo suficientemente funcional para ir a terapia y odiarme. Y eso, bueno, es muy justo la maternidad, supongo. Sí, yo creo que sí, fíjate. No sé, algo que, sí, ese de te odio. ¿Cuánto tu hijo por primera vez te odio? Sé cuando le dije a mi mamá por primera vez te odio, le dije cosas horribles, Sí, fuiste, horribles, le dije cosas horribles y después ella me dijo cosas peores y ahora, o sea, amo intensamente a mi mamá y le estoy intensamente agradecida por todo y tengo una muy buena relación a pesar de reconocer en ella grandes mezquindades, como en cualquier mamá, ¿no? Como mezquindades, agendas también, ¿no? Como sesgos hacia, pero aún así le estoy muy agradecida porque siento que o sea, en los momentos más críticos de la vida en general, a mí me pasa por ejemplo cuando voy a subir un avión, que yo no, pues hoy en día no tengo tanto miedo de los aviones, pero no es lo que más me gusta. Y necesito decirle a mi mamá, ¿no? Como, y necesito esta cosa como de avisar, a pesar de que yo no vivo en el mismo país que mi mamá hace muchos años, tu mamá está en Colombia. mi mamá está en Colombia. Eh, Le mando lo que escribo, siempre. Claro, está como esta idea o esta sensación de la absoluta eh, incondicionalidad que nos da una madre a un precio muy alto que pagamos, pero que hoy en día como yo aprecio mucho esa incondicionalidad y pienso y temo íntimamente al duelo a la posibilidad que eventualmente sucediera, que a mi mamá le pasara algo, ¿no? Que es algo, no sé, a mí me pasó después de la muerte de mi papá, como que me di cuenta de que las personas morían y que las personas podían morir, que era algo que yo verdaderamente no había comprendido como un fenómeno muy misterioso e inevitable. Y pienso en mi mamá y digo, uy Dios, lo que sería la cantidad de tiempo que me tomaría volver a sentirme normal, ¿no? Después de esos duelos que han dejado tanta literatura, o sea, como el duelo materno mucho más que el paterno. Y para mí hay una razón muy avasallante de la mamá y de la sensación de incondicionalidad. Al menos yo he tenido la suerte de sentirlo, a pesar de haberme sentado muchas veces en terapia, así que la odio y que todo lo que salió mal en mi vida es culpa de mi mamá. O sea, no creo eso, creo que, Sí, la herida de la creo que infancia. sí, la herida de la infancia total. Creo que viéndolo todo en perspectiva, no, pero nada, o sea, Yo sí, tampoco sí, estoy tan de acuerdo no, con toda ya esta no relación. estoy, o sea, lo he dicho, no estoy tan de acuerdo y la amo intensamente y la disfruto, hoy en día la disfruto mucho. Oye, no, sí, bueno, ahí hay todo un tema con respecto a eso de las series de infancia, que bueno, un poco es, creo que lo he dicho muchas veces, lo dije ayer con Laura Baeza, cuando preguntan qué tanto hay de un autor en su libro, pues todo, ¿no? Todo, porque Sí, bueno, aquí pones al personaje que pierde a la mamá y hay ahí una cuestión
que lo determina, ¿no? En el momento que Sí, lo pierda. sí, total. Yo no he perdido a mi mamá, tampoco soy un hombre de 70 años, pero sí creo que hay, o sea, yo creo que los escritores, y esto es algo que creo y que va cambiando también, o ha ido cambiando con los años, siento que el material, la vida personal e íntima es un material de trabajo, no es el único material de trabajo, pero hay una profundidad emocional que es que no tiene que ver con que copies exactamente o cuentes un suceso de tu vida personal, sino el buen material de trabajo, creo yo, es las emociones que eso te suscitó y cómo puedes usar ese universo afectivo y lo puedes poner a disposición de otros personajes y de otras historias, ¿no? Y ahí yo creo que ese trabajo es como más nivelado, o sea, yo no, hace muchos años no escribo sobre cosas que me pasaron. eh, Conscientemente, ¿no? Conscientemente, claro, Inconscientemente tal vez. o explícitamente, pero sí eso, he escrito sobre la muerte de un hijo y de bebés y yo no estuve nunca embarazada, entonces, pero sí hay una hondura de la muerte que me interesa y hay unos sentimientos de la orfandad y del duelo que me interesaron en ese momento y que incluso antes de haber atravesado un duelo importante, ya me interesaban y entonces como indagué mucho en otra clase de situaciones em, para poder usar o tener esas emociones a disposición. Pero yo sí creo que eso no podemos pensarlo con tanta literalidad porque creo que perdemos la capacidad de analizar la literatura por lo que es, ¿no? Que es literatura. O sea, a mí a veces yo me debato entre pensar como, bueno, la destreza narrativa de un escritor o una escritora, a veces me parece que se ve un poco opacada por decirle, esta es esta historia de tu vida, y al mismo tiempo veo que escribir incluso una historia en primera persona de un hecho que sucedió, a veces es mucho más bello que otras veces, porque eso no significa que el manejo del lenguaje sea el mismo. Entonces tengo como esas dos posiciones en que a veces me parece necesario y a veces me parece irrelevante, pero sí creo que el universo interior es una herramienta de trabajo y que esa herramienta, la única manera en la que esa herramienta de trabajo es exitosa es con curiosidad. O sea, sí creo que una escritora tiene que tener una curiosidad por el mundo muy avasallante y muy inabarcable, ¿no? Como que muy difícil de satisfacer. O sea, sí creo que la curiosidad es como una herramienta de una pulsión necesaria para la literatura. Poder escribir de lo que sea, ¿no? Porque hay como hay una cuestión, una falacia ahí como de autoridad, de decir, no, a ver, tú nada más puedes hablar de mujeres blancas, ¿no? Tú hablas de Sí, un hombre de 70 años, sí. ¿no? O Sí, sea, no, yo estoy totalmente en desacuerdo con esa idea. Y es una idea muy extendida en el último tiempo. Y para mí es una idea antiliteraria. Yo creo que fíjate que hice lo mismo con Manja Loria. sí, Manja Loria tiene un libro que se llama El Edén IAP, sí, en el cual habla sobre Nexo, ¿no? Y pues subí un fragmento del video, tuvo como 70,000 vistas, así de todo. sí. Y mucha, nunca has estado en un anexo, que no sé qué. ¿Qué es un anexo? Perdón. Un anexo donde llevan, donde tienen a personas que tienen problemas de alcohol o de drogas Ok. y los encierran, Ah, ok. ¿no? O sea, sí le tiraron durísimo, ¿no? Entonces yo les ponía, bueno, es que es un libro de ficción, no es un ensayo. No, total. Entonces, ¿qué determina qué sí puedes escribir o qué no puedes escribir? No, Entonces, yo. si nunca has estado en un anexo, no puedes escribir en un anexo. Si eres una mujer blanca, no puedes escribir siendo una mujer negra, ¿no? O por ser un señor de 60 años, o un perro, por ejemplo, como Claro, soy un gato de esos de aquí, que habla desde primera persona, desde la perspectiva del gato. claro. No, entonces, ¿qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer? No, para mí esas limitaciones son antiliterarias. Yo estoy totalmente en desacuerdo con que uno tiene que escribir únicamente sobre su universo y sobre su identidad. Me parece que eso aniquila la idea de literatura, ¿no? Entonces aniquilemos la ficción, porque total, todos vamos a tener que escribir no ficción, ¿no? Porque es lo único que podemos hacer. Sí creo que hay que tener curiosidad y una buena curiosidad al hacerlo. O sea, sí creo que hay obras que están mejor hechas que otras,
porque creo que a veces la curiosidad es genuina y la sensibilidad es genuina y no significa que esté apegado o no a la realidad, sino hay un genuino interés por el sujeto al que estás narrando y que estás retratando, sea de la identidad que sea. También creo que el mercado editorial, que es otra cosa totalmente distinta, es un mercado que privilegia voces blancas, sobre todo masculinas. Y que ahora que entramos las mujeres blancas, es un mercado que privilegia las no ficciones, porque es un mercado donde la no ficción se vende mucho más. Entonces, ahí hay unas limitaciones que sí creo que son clasistas, que sí creo que son racistas, pero es una cuestión mucho más de mercado que de literatura, y para mí no tiene nada que ver con que eh, autoras o autores escriban sobre identidades distintas, sino con que el mercado privilegie algunas cosas por sobre otras, porque el mercado sí sigue unos lineamientos eh, que no desconocen la interseccionalidad y que por el contrario la usan para discriminar. Em, y ahí veo, por ejemplo, algo que a mí me preocupa, o sea, no me preocupa, pero me inquieta mucho que es, los hombres casi no leen autoras mujeres. O sea, se puede decir que la primera mujer contemporánea que leí, a lo mejor fue Laura Baeza, Claro. con el lugar del, no, con Niebla ardiente. Niebla Ardiente. Niebla Claro, Ardiente, y eso fue hace poco tiempo. sí, fue el primer libro. Después de ahí El lugar de la herida, no, ¿El de este, cuentos? sí, el de cuentos, que es una grieta en la Sí, noche, una grieta. y después El lugar de la herida. De ahí me pasé con Laura García Junco, todos, ¿no? El de amar y Sí, ¿no? El el de día que aprendí que no se amar. que no sé amar, el de El Dios tiene la que escriba sobre mí, y todos, ¿no? Sí, Y he conocido como, pues, otro universo. He conocido otro universo. Y más que son contemporáneas, más de lo que están hablando y todo. Este, que digo, sí, ¿no? Y hay mucha gente que sigue sin leer, que mucha, conoce. mucha. Eh, Y yo creo que eso, o sea, a mí me inquieta un montón porque me parece que es una tendencia súper difícil, es una tendencia súper incorregible. Es una tendencia súper incorregible de autores a quienes yo admiro y quiero y respeto. Y hay algo sobre las mujeres escriben sobre estos temas que yo no creo que sea justo, porque nadie dice los hombres escriben sobre estos temas, los hombres escriben sobre cualquier tema y escriben sobre el mundo. Y creo que las mujeres también, hay literatura escrita por mujeres de cualquier tema y cada vez hay más ámbitos y más espacios y más libertades, ¿no? Para eso. Pero sí creo que todavía hay una sensación de que la escritura hecha por mujeres es una escritura para mujeres y eso a mí me parece terrible porque me parece que no es justo y al mismo tiempo a veces me encuentro diciendo, y bueno, que se la mamen, total, ya está, por suerte las mujeres tratamos de leer mujeres y de estar ahí como, Eso es otra cosa que ha cambiado. He visto muchas entrevistas de mujeres que les preguntan que recomienden, o autores, ¿no? ¿Qué autores les han marcado? Y normalmente eran puros hombres, ¿no? claro, La misma Aura, ya en unas entrevistas actuales, ya te ha pasado a decir, yo antes leía estos, pero porque tenía, pues estaba metida, ¿no? Atravesada por un a patriarcado, mí pero ahora, sí, o sea, a mí me pasa igual, me gusta la literatura que me gusta mucho. O sea, me fascinan autores que me han gustado toda la vida, ¿no? Y creo que ahí eh, no me hace menos feminista de ninguna manera ser muy fanática. A mí me gusta muchísimo Juan Cárdenas, que es un autor colombiano que me parece impresionante. em, pero sí hay como una sensación o al menos una voluntad de leer muchas más mujeres y de leer mujeres contemporáneas y también una lo hace hoy en día desde la postura de colega y se da cuenta de que hay cosas increíbles que a mí que el hecho de que los hombres no las lean tanto ni siquiera me da bronca, hoy en día me da lástima. Me da lástima que se estén perdiendo de María Ospina Pisano, por ejemplo, que fue el premio Sor Juana de año pasado. Con Solo un poco aquí es la novela
más impresionante en muchos aspectos que yo he leído en muchos años. eh, es algo impresionante, como sobre unos animales, o sea, es una cosa impresionante. Me da lástima que se pierdan de Alia Trabuco Serán, que escribió que Limpia, también es otra novela que me fascinó el año pasado y que todavía me impresiona. Me da lástima que se lo pierdan, o sea, o sea, me parece testarudo y torpe, porque la recomiendo exactamente con el mismo énfasis con el que recomiendo a Cárdenas, pues son librazos. Son muy buenos libros, o sea, de hecho, Esas pensando, dos son las que más te gustaron del año pasado. Por todas. sí, llevo recomendándolas un montón porque o sea, me volaron la cabeza de muchas maneras y y siento que todavía no se conocen tanto a pesar de haber sido bastante premiadas las dos. No se ¿Mónica conocen Ojeda tanto has en... leído? Ah, ¿Mónica Ojeda? sí, no leí todavía Chamanes, pero recuerdo el año en el que leí Mandíbula, que me impresionó mucho. Además tiene como este género que también está en este momento muy en auge, de cierto terror Ah, latinoamericano. ¿Mandíbula se parece al tuyo de o no? ¿De la manada? Ajá. No, pero hay cositas igual, hay cositas. Es cierto, sí. Sí, hay ciertas cosas medio parecidas. Se me parecía uno de una escritora que me gusta muchísimo, que se llama Bettina González, que es una argentina, y a uno de las adolescentes, no me acuerdo bien cómo es que se llama, no se me fue a olvidar, bueno. Pero a lo que voy es eso, me da lástima que se lo pierdan, o sea, ya es como, ay, pero o sea, es una falta de todo no leerlo, porque no es como en leo mujeres, es buena literatura y ya, y en este momento la hicieron mujeres como antes la han hecho hombres y así, alternándose por siempre, ¿no? Entonces, sí creo que eso me Casi que entristece, yo he pensado casi que si le quitas el nombre no sabes quién es. ¿no? No sabes si fue un hombre o una mujer. No, No hay y manera. está bien, Claro. eso está bien. Eh, ¿El Aine lo has leído? ¿A quién? ¿El Aine Vilar Madruga? No, ¿El cielo de la selva? no, lo voy a anotar ya ¿No? mismo. No, de haber sabido. Es que te traje yo el de Mandíbula, pero ya lo leíste, pero si no te hubiera traído el del Aine Ay, Vilar porque Madruga. amé Mandíbula, pero espérate, ¿El cielo de la selva? Sí. Si no, ahorita vamos y te lo regalo. Dale, espera. El Aine la tuve en un club de lectura, ella es cubana. Sí, Y es que bueno, ese es otro tema, las maternidades. ¿y está acá? Está acá donde. Ella. Ella está en Cuba. Va a venir, voy a tener otro club de lectura con El ella. Aime. El Aine Vilar Madruga. Tiene La tiranía de las moscas. Ah, no leí La tiranía de las moscas. Dice ella que es como el uno, se podría decir. Sí, pero todo el mundo está hablando de La tiranía de las El moscas. 2 viene siendo el del cielo de la selva. Sí. Y el 3 es otro que no me acuerdo cómo se llama, que viene a presentarlo en julio, a lo mejor viene para julio. Y ella vive en Cuba. Ella vive en Cuba. Ella vive en Cuba, yo la tuve en un club de lectura presencial con El cielo de la selva y estamos viendo si para julio hacemos un club de lectura presencial con La tiranía de las moscas o con el 9. Acá La tiranía de las moscas no lo editó Polilla. Y lo acaba de editar Polilla ahora que ella vino precisamente. Claro, Y claro. Elefanta editó el de Cielo de la Selva. Ok, ¿No? perfecto. Que es estas maternidades, ¿no? Es una selva que se pinta de rojo porque pide un sacrificio de sangre, Sí, ¿no? Y el sacrificio de sangre pues, son los hijos de una de las protagonistas, ¿no? claro, Está ahí. Y es pues, un tipo de maternidad muy peculiar, ¿no? Bueno, no muy peculiar, pero es reflejar que romper con el arquetipo de la maternidad. claro, La maternidad que no quiere ser madre, que no quiere claro, tener el hijo, que etcétera, 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 ¿no? Que sacrifica al hijo con tal de tener al hombre ahí, claro. ¿no? O sea, está muy bueno ese libro. Me encanta. El aire, Vilar Madruga. Pero te interrumpí, estabas diciéndome de, o sea, que también tú ya estás recomendando, ¿no? Siempre. No, yo recomiendo las cosas que me gustan un montón. Varía mucho y varía, o sea, no soy tan buena para leer libros que acaban de salir, como que prefiero darles un tiempito. ¿Ah, sí? Sí, yo no soy tan buena como para el ¿No hype. no te enfrentas así a ver qué es que me viene, qué llega? No, no, estas cosas que la gente recomienda como enfáticamente, yo prefiero darles un tiempo
Me gusta mucho releer algunas cosas, me obsesiono mucho con escritores y escritoras y lo quiero leer todo. Me pasa mucho con la poesía también, trato de leer bastante poesía y estar como bastante presente en... Elisa Díaz Castelo, ¿la has leído? Sí, No, me despido. increíble. Y estar como presente y pensar en la poesía. Ahora es que justo este verano estuve muy obsesionada con Bolaño, que, que no me había pasado, y llegué muchos años tarde porque había leído hacía muchos años Los Detectives Salvajes y no me había gustado, pero lo leí cuando tenía como 15 años y fue una tortura. Y después lo volví a agarrar hace poco y dije, esto es espectáculo, esto es arte. Hay Em, momentos, ¿no? Hay sí, momentos y me enganché mucho porque además tenía que buscar una novela que se llama Una novelita Lumpen, que tenía una narradora en primera persona y me habían recomendado algo que hacía con esa forma de la narradora. eh, y ahí entré como en ese agujero negro y Fíjate fui que muy eso feliz. luego me cuesta trabajo a mí analizar los narradores, porque yo me enfoco mucho a veces en la cuestión filosófica, psicológica, ¿no? Este, o simbolismos que encuentro en el texto. Pero, por ejemplo, la vegetariana de Han Kang o los libros de Han Kang que juega tanto con los narradores, Con las voces, con claro. las voces, como que nada más percibo que el sentido, pues, que a veces no profundizo tanto, me Es cuesta. que yo creo que ahí es donde está la cuestión de forma, ¿no? Y la forma de la literatura es algo fascinante y la sensación de leer algo y decir, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo esto? No qué está diciendo, sino cómo hizo esto esta autora o este autor. Y eso a mí ahora quizás es algo muy nuevo, me interesa mucho más que el fondo o que las cuestiones filosóficas, sino cuál es la forma literaria que esto adquiere y jugarle y porque te abre unas posibilidades increíbles, o sea, verdaderamente es un universo y creo que como que esa apuesta y ese juego y esa experimentación y ese arrojarse sí, obvio, yo quiero decir que los hermanos son difíciles y que las personas recordamos cosas de manera aleatoria y que el trauma es horrible. Bueno, puedo decir eso en una oración o pues una novela de como y jugar un poco con eso. Yo creo que eso es la literatura. Creo que es mucho más la forma la literatura. Em, Sí, por ejemplo, me pasa con el Ulises de Joyce, lo siento tan esquizofrénico, tan raro que no. Yo intenté leer Ulises de Joyce, no sé cuántas veces, o sea, no triunfé ni una. Y todos los años digo, este es el año. Este año lo voy a leer. Y digo, no, empiezo y digo, no, pero no, este año no lo voy a leer. Fíjate que hace Eh, poco vi una presentación de una autora, y ahorita no me acuerdo el nombre, editado por Impedimenta, sí, de una autora, ay, ¿dónde era este Joyce Dublín, de Dublín? También ella, ¿no? sí. Este, y cuando empecé a leer su libro, porque vi, ¿no? Ay, hay mucha influencia del Ulises de Joyce, cañón, pero bien hecho, podría decirlo, ¿no? Claro, O sea, bonito, pues. una versión muy digerida, Muy digerida. muy Dije, ay, digerida. qué bonita forma, creo que podría intentar otra vez, ¿no? Claro, pero eso te pasa, o sea, supongo que a mí me impresiona mucho. Yo vi muchas veces Las Meninas, tuve la oportunidad de verla muchas veces. Y las Meninas, el cuadro, ¿no? De Velázquez. Y las primeras veces fue como, o sea, no sé, ¿es una niña o es un enano? No me queda claro, ¿qué es esto? Y en un momento, claro, como acomodando el contexto, el año, los Borbones, no sé qué, dije, "Ah, claro, este tipo hizo un retrato al revés. Se le ocurrió hacer un retrato real dándolo vuelta y eso no se había hecho, ¿no? Y ahí es como donde está. Y las Y meninas son las que cuidan al infante. claro, pero uno ve la destreza y el retrato que le está pintando sale en un espejo atrás. Los reyes están Los atrás. reyes están atrás en el espejo y es como, ¡ah! ¿Cómo se le ocurrió? ¿Qué es esto? O sea, creo que es eso que rompe. Y eso es una cuestión de forma.
hay una destreza técnica, pero hay sobre todo pensar que puedes acomodarlo de una manera distinta. No hay temas nuevos en la literatura, son exactamente los mismos temas que han estado desde Antígona y demás, pero están las posibilidades de que la forma te impresione de tal manera y te conmueva y te remueva, que es lo hermoso de encontrarse frente a un libro y que también es lo hermoso de escribirlo, ¿no? Como no creo que estemos diciendo nada nuevo. Claro. Eh, A mí me cuesta trabajo eso en las reseñas, porque yo digo, bueno, al hacer la reseña y decirte de qué va, pues es que no estoy diciendo hay todo lo 5 que temas, hizo claro, total. en la forma, por ejemplo, ¿no? Que describió el autor o autora, y de los 20.000 temas que tocó, porque tocó, no nada más Un tocó, montón, no nada más tocó que la biblioteca del papá que le dejó, claro, ¿no? exacto. O sea, Síntesis del de Aura, no. Un hombre muere y deja una biblioteca, bueno. Pero hay otras cosas y eso a mí me parece como que es infinito. Y eso es como me da mucha esperanza en la literatura, ¿no? En lo que pensamos mucho más en la forma que en el tema. Y uno lee, ahora que salió 100 años de soledad, la serie, y no creo lo he que visto. Bueno, a mí no me molestó, hay varias cosas, no debieron haberla hecho, pero ya que la hicieron, o sea, una vez la hicieron, tiene algunas cosas interesantes, pero lo bueno es que volvió a poner 100 años de soledad en boca de todo el mundo y que además tiene, obviamente, Pedro Páramo, ¿no? no la vi, pero sí, Yo pero, no he visto la película pero tampoco. lo volvió otra vez como bestseller y la gente se encontró. Y claro, frente al pelotón de fusilamiento, Aureliano Buendía había de preguntarse por aquella tarde en la que su papá, en la que vio es el hielo. Y uno dice, ¡guau! O sea, ¿cómo se le ocurrió escribir esto? Ahí están los 3 tiempos ahí condensados que va a tratar el libro frente a alguien va a morir. Es una persona que se acuerda de un papá, de un lugar donde no había hielo. O sea, te está describiendo, condensa en muy poco muchísimo. Y eso siempre es increíble. Y eso como que es esa capacidad de síntesis que tiene la literatura y que tiene la poesía es eso, es infinita, no importa cuántas veces contemos lo mismo, siempre que intentemos hacerlo de estas curiosidades y de estas formas distintas va a ser novedoso o no, pero bueno, hay que intentarlo. Y también la forma que tenga es lo que quiera comunicar el autor, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Creo yo. Porque, por ejemplo, a mí me decían, ¿no? Es que, por ejemplo, el de Laura Baez, ¿no? Es que el lenguaje está manejando, no me gusta, pero porque podría haber sido más romántico y todo, es que no en lugar de la herida, por ejemplo, Claro, ¿no? Es que no puede, o sea, ella fue muy cuidadosa con el lenguaje, no va a romantizar la claro, otra persona, claro, no va a ser claro, un libro con un lenguaje hermoso que habla sobre trata de personas, claro, que no es la intención, claro, ¿no? Entonces, exactamente, uno como que tiene que enfocarse, ¿no? Ubicarse en cuál es la intención del autor, que va a comunicar, y entonces la forma que intenta darle claro, para lo que quiere comunicar. claro, o sea, ¿cuál es la razón de esa forma? ¿No? Como, ¿por qué se eligió esa forma y no otra? Sí, absolutamente. Y entonces eso te lleva, porque si me dices que no, o hay gente que tal por libro es una porquería, ¿por qué? Porque es que lo maneja, pero es que cuál era la intención. Y muchas veces no podemos saberlo. Y entonces tenemos que enfrentarnos, creo yo, y leerlo y tratar de entender qué me quiere decir y por qué lo hizo como lo hizo, Absolutamente. ¿no? Por ejemplo, acá metes la carta, ¿no? La carta del hermano, que le manda el hermano, ¿no? Entonces, hay un cambio de tipografía, no hay una intención, o sea, todo eso tiene mucho que ver. Claro. Sí, yo creo que el libro tiene ese momento en el que como que se le da voz al pasado, a pesar de que todo el tiempo tenemos la voz de él, ahí es el momento en el que él escribió eso en el pasado y él tiene que encontrarse, enfrentarse como a sus propias versiones previas y para eso servía esta evidencia y demás. Y tiene este otro momento en el que el narrador cambia, que es este paréntesis que tiene el libro, que es la segunda parte, la muerte de su hermano. Em, y yo quise al principio, ese capítulo me tomó mucho esfuerzo porque
porque pensaba que era él el que tenía que saberlo y tenía que seguir siendo en primera persona, pero después me parecía que no tenía sentido eso, porque él verdaderamente no lo sabía, entonces que tenía que ser la hija, pero había unas cosas de una intimidad de esa muerte que era imposible que una hija supiera. Y entonces me gustó la idea de que casi que hablara al muerto y poner al muerto a hablar y a narrar esa muerte, que lo que hizo fue que todo el problema de su hermano se viera muy diminuto, ¿no? Como esta cosa de, bueno, este personaje que vive en un enredo, no sé qué, y cuando entra esta voz y nos cuenta a una persona que va a morir, y la angustia y la compasión y la ira y el miedo y la tristeza y la resignación y el infinito amor de ese momento, lo que hace es poner un poco en perspectiva el relato y el sufrimiento de su hermano, que es lo que nos atañe todo el tiempo. Y es como, esto es estúpido, lo que estás haciendo es como la gente muere y hay cosas más grandes, ¿no? Porque el personaje está pensando, "Ah, no estuve en la muerte de mi hermano, seguro él sufrió muchísimo por mí". No, o sea, ya está, se estaba muriendo y algo muy importante sucediendo, ¿no? Y esa es una frase de mi mamá que a mí me gusta mucho. Uno no es tan importante. Y el personaje se da mucha importancia todo el tiempo. Y ese capítulo era una manera, primero porque creo que rompe el libro, me parece que está a la mitad del libro, de la novela. Ahí también empieza un poco todo el deterioro del personaje. Después de este punto en el que se nos dice, ah, el muerto del que están hablando murió así. Em, y la justicia que para mí tenía darle voz a ese muerto, ¿no? Como que este personaje del que todos hablan, este tipo como que es perfecto y que es maravilloso y que no sé qué, que habla desde los ojos de su hermano, tuviera voz en este momento para contar esta muerte. Em, y creo que a mí eso me puso como acomoda muy bien al personaje y creo yo que cambia un poco la sensación del libro y además es raro encontrarse como en ese paréntesis extraño dentro de la novela que tiene otra voz y entonces uno dice que estos quiénes son y no sé qué, y después ves al personaje desde otra perspectiva, un poco lo ves todavía más pusilánime después de Bueno, conocer fíjate que eso. creo que yo no lo había visto pusilánime hasta que empiezas a enterarte de, ¿no? De lo que ves la otra perspectiva. Claro. Al principio no lo sentía yo tan así. Ah, lo viste hasta el final. Hasta el final. Lo acompañaste hasta el final. Tú estuviste Sí, diciendo, ya al final dije, este es un tipazo. O sea, este es un tipazo. Yo mi plata se la he puesto a este tipo. Pobre hombre. ¿qué pasó? Ay, me encanta. Lo tiraron. Me encanta. Esa era mi idea. Esa era mi ¿Lo idea. tiraste en pedestal o cómo? O sea, no puede ser. Mi intención era esa. O sea, si eso lo logró en ti, mi intención era que la gente cerrara el libro y dijera, hemos sido engañados. Sí. O sea, total, el meme, hemos sido engañados. O sea, nos vendieron todo el libro. Este tipo es un cabrón. O sea, y es cualquier cosa. Y ahora un poco lo quiero. Y es como me cae bien. Y esa era la idea. Ese era verdaderamente mi objetivo. Fíjate, todavía cuando me escribiste y no te había contestado y todo, estaba un poco repasándolo. Que no, como que este no es un ojete, pero no, ya me cambió. Claro. Me lo cambió. O sea, ¿cómo entonces? O sea, sí, no, que no. O sea, no, entonces no lo vició, él se creó su pinche fantasía en su mente. No, o sea, me recordó mucho a un filósofo francés que dice eso de que nos generamos nuestra fantasía en nuestra mente de tal manera que encaje con lo que nosotros queremos. Claro. ¿No? Así de sencillo. Claro, total. Entonces dije, creo que ese es el ejemplo claro. Que veo que ese personaje no es bueno. No es, hemos sido engañados. Sí, esa era la idea, exactamente. Me tomó mucho trabajo, pero sí. ¿Ese cuánto tiempo tardaste en hacerlo? Tardé poco, tardé en total un año en editarlo y en todo. Yo con María Fernanda. Sí. Ay, eso cuéntamelo. ¿Este es nada más en México? No, ahora sale en Colombia y en España ¿La primera vez? la primera salió en México. Con María Fernanda.
Ujú. Ok. Sí, que es una gran editora. Sí, Es una gran editora. mis respetos, esa lleva ya, el año pasado se tiró como 22 libros con este Mm, nuevo sello de sí, H. Y dice que este año va para otros 20, sí. pero está, o sea, está sacando así como, así por sacar, No, pues. no, es un trabajo increíble. Yo quería trabajar con ella, Ah, tú querías trabajar con ella. ¿Tú sí. cuándo la conociste o cómo la Conocí hace conociste? muchos años de una fiesta, Aquí en México. no en Colombia, porque su marido es colombiano. ¿A poco? No sabía. Y ella me impresionó mucho, no recuerdo bien por qué, como algo de ella como nunca se me olvidó. Y después supe que había sido, o sea, venía siguiendo su trabajo, como me gustaron muchos de los libros que editó. El de Fernanda Melchor, pues obviamente Temporada de Huracanes, es un libro espectacular. eh, y me gustó mucho y me había gustado mucho su trabajo. Y yo creo que la primera manera de escribir mejor es escribiendo, leyendo mucho, arriesgándose, trabajando. Y la segunda manera para mejorar en la escritura es trabajando con una buena editora y editando y aprendiendo de esa forma, ¿no? Entonces yo tenía muchas ganas de trabajar con ella y cuando llegó la oferta de Hachette, yo tenía este proyecto de novela y ella ofertó y a mí me interesaba trabajar con ella y me interesaba publicar primero en México, a pesar de que es un libro muy colombiano. No solo es un libro muy colombiano, es el libro más colombiano que yo escribí en mi vida. Es un libro que suena muy colombiano, que tiene acento casi. Y yo no hablo así, yo hablo muy argentino Sí. y escribo muy argentino por lo general y esto fue también un trabajo de eso. Pero bueno, yo quería publicar acá primero eh, y tenía muchas ganas de trabajar con ella. Entonces el proceso fue bastante rápido. Este libro se escribió muy rápido. Sí tuvo como estos desafíos técnicos en los que cambió un par de veces de narrador y había algunos capítulos que yo decía, bueno, no sé, esto no, cómo lo enganchamos. Gracias. Pero sí ha sido como la novela más demandante porque es muy distinta a todo lo que yo había escrito. eh, y al mismo tiempo yo trabajé muy rápido porque soy muy obsesiva. Estaba muy obsesionada con esta historia y con hacerlo bien con trabajar en eso. Y he tenido la suerte de trabajar bastante rápido por lo general, pero porque para mí escribir novelas es tan espectacular que es nocivo, ¿no? Es un proceso que yo disfruto tanto y que me hace tan feliz eh, que no me importa nada más. No. Y cuando estoy escribiendo y cuando estoy trabajando en un proyecto así, y que además escribir una novela es algo de largo aliento, te toma mucho tiempo y a mí me gusta tomármelo con un rigor de tener 3 jornadas de escritura por semana y avanzar, como me gusta esa periodicidad y me gusta mucho la rutina y escribir en el mismo lugar y a la misma hora. Yo tengo como esa clase de métodos y en el momento en el que estoy enganchada escribiendo no hay nada en el mundo que me interese más que eso que estoy escribiendo y más que llegar a mi casa a escribir y más que, entonces creo que eso es nocivo para la vida personal de una persona, ¿no? Es nocivo Para la vida social. para la vida social y por eso creo que hay que administrarlo, es una droga que me hace muy feliz, pero y que he tenido la suerte de encontrar y de ser muy feliz. Corregir y releer es más tedioso y es el proceso en el que uno aprende, de hecho, ¿no? Esto hay que pensarlo, este tiempo no cuadra, esto tiene un problema de estructura, eso es, y la sensación es como, Dios, pero esa tortura es fascinante y trabajar con editores es algo que a mí como escritora me hace sentir supremamente afortunada porque es una instancia formativa que no podemos o que uno no puede ni debe subestimar y que alguien lea tu texto con tanta atención siempre es algo súper hermoso, de lo que uno aprende muchísimo.
pero sí, son como, tiene esas dos caras del éxtasis absoluto, que es el trabajo de escritura, y después el infierno, el infierno total de la reescritura, de la edición, y después la agonía, el viacrucis de la presentación y del libro afuera. Que es muy gratificante cuando funciona y cuando está bien y cuando a la gente le gusta, y es muy angustiante cuando no. Y es una tortura bella y cruel al mismo tiempo. Oye, y traes, o sea, estás pensando en una nueva novela. Es el tema que comentaste en la presentación sobre, porque creo que comentaste que te llama la atención ahora que muchos hombres están teniendo relaciones con mujeres trans. No, ¿No? No ese es el tema. no, ¿Había entendido eso o entendí mal? no es ese tema. No, es un tema totalmente distinto. No, no, ¿Y ese con quién o en dónde? no, por ahora No, no, no sabes. por ahora no tiene, no se puede decir más. Sí espero tener, sí espero que sea una escritura más lenta. Más lenta. A mí me gustaría que fuera una escritura, no sé si se me dé, pero a mí me gustaría que tuviera más instancias de investigación y que fuera un poco más lenta. Yo soy muy feliz escribiendo así de rápido, pero me lastimo. O sea, sí, me supongo que a veces es muy incompatible con el resto de la vida también ese momento, porque esta es una novela larga y salió bastante de manera muy veloz, y me gustaría así tener más tiempo, eh, que es un tiempo que se impone uno también, o sea, no hay ninguna prisa, Repose, por pero decirlo así. dejar reposar, como que también creo que, así como creo que el mito fundacional de cada uno es susceptible de cambiar, creo que los modos de trabajo de cada una también pueden alterarse con el tiempo. Creo que uno puede tomarse o proyectos de novela con una tranquilidad distinta y quizás como aprender a llevarlo de manera más compatible con la vida. ¿Y se va a desarrollar dónde? Bogotá, fíjate tú, fíjate tú. Yo soy la primera que no quiere escribir sobre Bogotá. Eh, no es voluntario. Yo sí creo que a veces a uno se le presenta una imagen Y ahí se desarrolla. y uno empieza a jalar de esa pita y ahí es. Y eso, lo que te obsesionó, te obsesionó. Y yo sí creo que eso no se elige. Porque, o sea, supongo que, por supuesto, hay escritura por encargo y hay un montón de cosas, pero las novelas o esta clase de libros se gana tan poca plata, es un trabajo tan precario, tan demandante, que si verdaderamente no estás, y toma tanto tiempo, que si no estás muy obsesionado y muy feliz con lo que estás haciendo, o si no tienes suficiente curiosidad con lo que estás buscando, es muy tortuoso. Y ahí yo sí creo que uno no elige lo que le da curiosidad, sucede. Y uno lo mira y dice, quiero saber todo sobre, quiero pensar sobre esto, y es como una cosa muy de intuición, y también, y a pesar de ser muy de intuición, es inevitable, eso lo que es, y a mí me pasa mucho con Bogotá, mm, mm, muy a mi pesar. Oye, y se ve que te gusta la política, pero no le has metido tanto de política a tus textos. No, No te haces así de que de repente te desvíes y te eches todo un ensayo de política o de teoría política o algo así, ¿no? no, no lo he hecho Sí me ha todavía, dado curiosidad. porque en los temas de literatura, porque la literatura, no es que, no es que, o sea, no es una cosa como, no es una preferencia. Me gusta la literatura por ahora como una especie de refugio a estos temas que estoy pensando todo el tiempo, y sobre todo en los que trabajo o en los que trabajaba al menos hasta el año pasado también todos los días en política. Y entonces esconderme en la literatura y que existiera este universo donde esta coyuntura no existe y donde no importa de qué año estoy hablando, y donde para mí que hacía un programa diario sobre política,
era muy liberador. Quizás ahora que ya no tengo ese programa me interese más escribir o que la literatura esté vinculada a esas cuestiones políticas. Este libro, sin embargo, eh, atraviesa distintos momentos políticos. Eso lo hablamos anoche con Aura y fue súper gracioso para mí porque sobre el franquismo, el personaje hacía una reflexión, ¿no? Como sobre está España en un momento en el que acaba de morir Franco y no sé qué. Y yo después lo leí y dije, no, este personaje no puede decir esto porque a este personaje le importa. Pero este es un personaje súper apático, pues es un personaje como de la clase media acomodada que se siente mal, pero mientras no tenga que tener ningún compromiso real y que ahí ya está un poco mayor que en el momento en el que descubre la política, que es cuando está en la universidad y están sucediendo estos movimientos guerrilleros de estas guerrillas urbanas de los 70, como más vinculadas a la izquierda, que lo tocan, pero lo tocan por un lado súper extraño. O sea, él se mete en esas cuestiones por una razón muy distinta a las curiosidades políticas. Y cuando él ya está más grande y no existe esta motivación, el personaje nunca diría Franco que hizo, o sea, Sí, ya como que si tú hubiera estado muy claro, metido, ¿no? total, pero yo lo escribí, entonces no sé qué, y después cuando yo lo releí dije, no, esta no es la voz del personaje, esta es mi voz, Claro. que necesita hacer una postilla sobre el fin del franquismo en España, y el personaje no, eso no le interesa. Entonces Oye, ahí, pero siempre tenía repite, una duda. Ese texto que ya se hizo sobre franquismo, ¿no? Que dices, no, no va, no es la voz de este personaje. ¿dónde queda? ¿Se reserva? ¿Sí? O es así de selección, borrar, pum, vámonos. Depende. Porque sí siempre me ha dado curiosidad. Va al lugar a donde van los textos a morir, va a la finca de los textos. Los llevaron a una finca. Se me hace como a los perritos cuando uno era chiquito. ¿Dónde llevan a una finca? Ujú, ujú. El perro está en una finca. Lo llevaron a una finca. No, depende. A mí depende. Porque yo que soy de la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, me pasa en los. Yo tengo una pastelería. Sí, No sé si sabías. Sí, no, ¿no? sí. Entonces a mí me pasa que hago pruebas y el glaseado de que le puse a este pastel me gustó, pero el pastel está malísimo. Pero guardo la receta del glaseado. Y luego cuando hago otro pastel, ¡ay, el glaseado que tenía no sé qué! Y lo traigo así. Me parece una muy buena pregunta. Entonces digo, ¿les pasará igual a los escritores? Que, yo me acuerdo que en alguna ocasión había escrito, a ver, Sí, no. acá, pum, Pasa en las dos partes. O sea, pasa. Uno se enamora de cosas que hace y que escribe. Y después eso es un tema con los editores. Y hay peleas con editores, dramas con editores. Esto no va, no me lo quites, me gusta un montón. A mí me sucede que a veces depende del humor en el que esté, digo, no, esto no sirve y lo borro todo. O a veces digo, esto no sirve para esto, pero es hermoso y lo guardo. Y después nunca me acuerdo. O sea, después se va a la finca de los textos, que es un documento sin nombre en el Drive, como en un párrafo rarísimo, o al final. O sea, o lo pongo al final de todo el manuscrito y digo, lo voy a volver a usar. Y después cuando no tiene sentido, ya estoy en otro capítulo, ¿no? Quedaría metido como medio a la fuerza. Pero eso es un tema, y es un tema cuando uno está editando y cuando uno está escribiendo, como uno se enamora de ciertas cosas y que uno a veces tiene que aceptar que no van. Y es un proceso de aceptación horrible, horrible, y es muy difícil seguir la intuición y a qué cosas negocias y dices, se queda, o dices, es cierto, esto, y a mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo una manera de escribir hiper barroca y tengo un problema enorme, que es que una editora con la que trabajo se burla mucho y es que me gusta poner 3 adjetivos. Triste, sombrío y agotado. ¿Y por qué? O sea, elige uno, el que más te guste. Y yo, no, Paula, tienen que ir los 3. Y entonces es muy gracioso. Y uno va, a veces la lees en voz alta y dices, no, es hermoso. Los tres están perfectos. me gustan ahí. Me gustan ahí. Es un poco redundante, claro que sí, pero bueno, y a veces dices, no tiene sentido. O sea, a veces hay que priorizar más que de lo que uno se enamora, lo que le sirve al libro, a la novela.
Y yo no recuerdo dónde leí esto, pero esto se lo decía a alguien, esto se lo decía a un editor, a algún escritor, pero no me acuerdo quién, que es un consejo increíble. En un proceso de edición así súper dramático, y entonces el escritor dijo, yo no quiero quitar esto, y el editor le dijo, déjalo para la entrevista, guárdalo para las entrevistas sobre el libro. Y eso yo siempre que digo, no, no quiero que se vaya, digo, lo digo en la entrevista, lo digo. Entonces ese es un consejo, Buen consejo. es un buen consejo. Déjalo para la entrevista. Bueno, pues ya, ahí lo sacaré. Ahí Sácalo. ya me explayaré de todo lo que quiera. Todos los adjetivos que quiera voy a poner, ¿saben? Voy a poner todos los adjetivos que quiera. Sí, creo que eso es algo. Pero bueno, los procesos de edición tienen sus misterios. Claro. Sí, es que depende de muchas cosas, ¿no? El momento, la época, todo, ¿verdad? Porque aparte también tiene que ver con lo que la voz que tenías en ese momento. Exacto, Y como dices, los mitos fundacionales que te vas replanteando. exacto. Y que sí creo que uno o al menos a mí me pasa que cada vez que escribo, no que escribo, cada vez que publico más o que me embarco en proyectos que se van a publicar, me vuelvo un poco más desprendida con esas cosas, ¿no? Como que un poco más dócil a quitar y a... Es menos grave cambiar algo y estoy más abierta a las posibilidades de reescribir y de volver a pensar pero yo he reescrito capítulos enteros y después me quedo con la versión vieja, con la primera versión, pero la reescritura me deja tranquila, ¿no? Y digo como, bueno, voy a tratar todas las posibilidades de esto, a ver con cuál me quedo y esto no me cierra y sí. Y quedan todos ahí en la finca de los capítulos, que es el drive, un drive sin nombre, ¿cómo lo voy a guardar para usarlo después? Claro, o que no, nada. No, nunca, no tengo ni idea, no sé. Yo soy muy desordenada con esas cosas, además, entonces. Sí, en eso no eres ¿Meticulosa? meticulosa. No. Dices que en lo otro sí. Ahora, el proceso de... Sí, pero es que yo soy muy mala para la tecnología. Entonces soy desorganizada. Y es que y escribo en el Google Drive. Hace muchos años no tengo Word. Cosa que preocupa mucho a las personas, pero es como, bueno, pero eso es internet. Entonces cada tanto bajo una copia como para que quede y no tengo los manuscritos de las novelas ni de los libros. El final no lo tengo, o sea, que yo lo tenga así identificado, no, tengo que buscar en los mails, como yo, con eso soy un desastre, un desastre. Menos mal que me dedico a esto y no a algo que requiera más orden. Sí, pero es un riesgo, como sea. No, siempre estoy muy pendiente De que se cargue. de que se cargue siempre y cuando y bajo copias, o sea, sí descargo copias y tengo pesadillas con que se borra, con que se borra y que era un trabajo perfecto y se borra, pero no, por lo general no. Fíjate que no me acuerdo quién nos contaba, si Laine o qué, que estaba ya descargando, guardando el texto ya final. Y ves que hay, en Cuba hay apagones. Ay, qué puta. Y entonces que le vino, o sea, estaba así ya descargándose, estaba esperando que se descargara y ¡pum! El apagón. Y no se le guardó. No, pues estaba con la expectativa todo el tiempo que no hubo Sí. luz. ¿Y si se le había guardado? Sí se la había guardado. O sea, cuando prendió la computadora, ahí estaba el texto, pero Sí. estaba así de, no puede ser. Pero es que lo que tiene el Drive es que el Drive se va actualizando. Al momento. Claro, no tienes que poner guardar. Sí, no, me muero, me muero. Me muero y al mismo tiempo, o sea, creo que las veces que me pasó en la vida dije, a Shakira le robaron todas las letras de ¿Dónde están los ladrones? Claro, por eso se llama así. Y ella después hizo ese disco, o sea, no otro, ese, con lo cual lo mejor que puedes pensar en ese momento es, seguro esto es mejor que lo que iba a hacer, porque si no sería terrible. Ah, o sea, se lo robaron y hizo otro. Claro, tuvo que reescribir todo. Esto es un mito fundacional. Es un mito fundacional de Shakira. O sea, eso yo no lo chequeo hace muchos años, puede ser mentira. Creo que no, porque creo que se llama así por eso.
Ella tenía todo su maletita con todas sus canciones y se lo robaron. Yo también vi que, o sea, te gusta Shakira, ¿no? ¿A mí? Sí, mucho. Fan. Pues es que ese disco es una obra maestra, o sea, no lo voy a discutir con nadie, esos son hechos, o sea, no es una conjetura. ¿Dónde están los ladrones? Es un disco perfecto, es un buen disco, Es de los primeros, ¿no? es el tercero, Pero es de los que se volvió muy solo. claro, fue como el que la catapultó a la fama. ¿Qué se hacen? Si a ustedes también les encanta Shakira, a todos nos gusta Shakira. Claro, total. O sea, Digo, no me cansó un poco. Al sí, final, con sí, tanta su último Shakira, momento no ha sido tan especial. Sí, Y yo estoy de acuerdo ya que se me lleva acabó. varios discos que dejan mucho que desear. Pero yo creo que si tú hiciste ¿Dónde están los ladrones? Tú te mereces. Tú te mereces hacer mierda después. Y ya está, sí. Además, bueno, eso es como un sentimiento muy colombiano. No, no sé si colombiano, en Argentina también la quieren. Aquí la quiero. Aquí la queremos un montón, ya está, sí. Sí, la quiero. Sí, total, total. Y su música me gusta todo en general. Nada más cuando estaba terminando con Piqué y que Insoportable. ya otra más de lo mismo, ya. Sí, Ya, sí. cámbiale de tema, ¿no? Ya chole. No ha tenido su mejor Y ya no supe performance en cuál los fue el últimos último. Yo años. me quedé último en el de Bizarrap. Es que ese creo que sale en un disco que es muy malo. Yo lo escuché y es muy malo. Pues a mí no me gustó. Pero bueno, también nosotros, esa Shakira, Alanis Morissette del 99, yo no sé si va a volver. O sea, los tiempos cambiaron también. O sea, es otra época. Sí, pero es algo en lo que pienso mucho más de lo que me gusta aceptar. Como Shakira es un tema que está mucho más presente. No, mentira, pero sí. Pero sí me sorprende, y me sorprende como el amor que le tiene uno a ese disco a nivel regional, que también pasa con otros discos, o sea, pasa con como ese diálogo, que es un diálogo mucho más abierto entre México y Colombia de lo que es Argentina, Colombia y México, ¿no? México y Colombia tenían como un intercambio cultural un poco más aceitado, al menos durante la época en la que crecí yo, perdón, que te lo moví, Café Tacuba, ¿Te tocó Café Tacuba? Sí. claro. Me tocó Café Tacuba y me tocó también en el boom de Aterciopelados, que eran como las versiones, los colombianos y los mexicanos. Eh, y sí, además creo que Rubén Albarrán y Andrea Echeverri son amigos, como había algo de un diálogo de países latinoamericanos donde yo siento que Argentina no estaba tan integrado, que de Argentina salía Soda Stereo, pero que lo demás era como un poco más cerrado y que a nosotros sí nos tocó como un vínculo mucho más Más que. fluido. También porque son países que están más cerca. Oye, yo siempre pensé que Alejandro Sanz era gay. No, Alejandro Sanz no es gay. No, y todas las personas que creemos en la magia estamos seguros y seguras de que tuvo un romance con Shakira. Claro, cuando ellos grabaron ese video, La Tortura. La tortura. Es obvio que esas personas tuvieron sexo. Yo, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Esas dos personas tuvieron relaciones sexuales y fueron fantásticas. Es un gran tema. No sé, no me gusta tanto Alejandro Sanz, entonces como que no sigo tanto el día a día, pero sí sé esto porque siempre los Shakilivers tenemos el sueño de que ellos se junten y vivan su amor, libres. Ok. Sí, pero no, creo O sea, que no de que tuvieron algo y ya, no, que en un futuro puedan. son especulaciones. O sea, son especulaciones con pruebas muy forzadas. Ok. Pero es lo que hace divertido esto. Sí creemos que tuvieron, sí creemos que tuvieron algo en ese momento. Mentira, no sé, pero sí, creo que Alejandro Sanz, no sé si, no, sí, tiene una pareja, no sé, pero no, hasta donde sabemos, hasta donde él ha hablado de su vida pública, es heterosexual.